Amén. Primero de Corintios capítulo 4, el versículo que vamos a estar leyendo es el versículo número 20. Primero de Corintios capítulo 4, verso 20 dice de la manera siguiente: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad, quizá tarde ya, Señor, de poder estar aquí delante de tu pueblo otra vez, delante de tus hijos, delante de tus hijas, con el único fin y propósito, Señor, de exaltarte a ti, de bendecirte a través de tu palabra, Señor, a través del mensaje. Y también para que aquellos, Señor, que no conocen de ti, que no saben de ti, que viven quizá una religión, que viven apegados, Señor, a costumbres religiosas, puedan salir de ellas, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, Señor, y ser libres verdaderamente. Y como dice San Juan, capítulo 7, Padre, el verso 38, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, es nuestro propósito y nuestro deseo. Usa nuestras vidas, habla a tu pueblo, Señor, habla a aquellos, Señor, que nos miran a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Zoom, Señor, a través de YouTube también, Padre, que posteriormente, Señor, estarán recibiendo este mensaje también, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya, hermanos, lleva por título El carácter del reino de Dios. El carácter del reino de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del reino de Dios también. Y hablábamos cuando el reino de Dios se acerca. Estaba tan acostumbrado, hermanos, hago un paréntesis, a estar predicando sin gente, que ya me estaba acostumbrando, mejor dicho, ¿verdad? A que solo me enfocaba yo en la cámara, ¿verdad? Pero ahora tengo que volver a la actualidad y voltearlos a ver a ustedes también, ¿verdad? Pero y aprovechando, pues saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo siempre en Facebook. Tenemos un grupo bueno que nos está siguiendo y siguen constantemente las predicaciones. Y les decía, hermanos, y no voy más bien voy a resumir un poco el mensaje de la semana pasada, quizá en unas oraciones nada más. El reino de Dios se acerca a nosotros cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio. Nosotros no pensemos o no esperemos, hermanos, que el cielo mismo o que la gloria misma de Dios va a descender hasta la tierra, ¿verdad? Y que los ángeles van a volar a nuestro alrededor y que entonces, hermanos, prodigios y señales y milagros van a empezar a ocurrir para que nosotros pensemos que ya está el reino de Dios con nosotros, ¿verdad? El Señor dijo bien claro, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y era porque un embajador directo del reino de Dios estaba caminando en medio de la gente en ese momento, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios se ha acercado, estamos diciendo que Jesucristo mismo, el embajador quizá principal, ¿verdad?, de representante del cielo, vino a la tierra y nos ha entregado a nosotros la manera de cómo vivir, o de cómo más bien entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del carácter del reino de Dios. El carácter del reino de Dios consiste en 3 características importantes que solo pueden ser manifestadas por medio de la sumisión al reino de Dios. O sea, no puede uno pensar que va a recibir los beneficios del reino de Dios sin ser parte del reino de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles, hermanos, donde quizá la incredulidad hermanos, la ignorancia de Dios ha resaltado más que lo normal, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros entender de que si no es en el Señor, no podemos nosotros ser parte del reino de Dios. Por eso que leíamos, hermano, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a leer más adelante algunos otros versículos que van a respaldar todo esto, hermanos. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, del carácter del reino de Dios, viene a mi mente, hermanos, para que lo podamos entender, cómo relacionamos carácter quizás de la persona con el carácter que tiene el reino de Dios. ¿Qué significa, hermano, la palabra carácter?
Según el diccionario de la Real Academia Española, en su definición número 6, porque tiene como 8 definiciones, pero en la definición número 6 es la más centrada porque las otras como que se desvían un poco, pero esta definición número 6 del diccionario de la Real Academia Española dice que es conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser o obrar de los demás. Son cualidades, características que van a distinguir ya sea una cosa o una persona de los demás. En eso se va a mirar el carácter, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros lo aplicamos al carácter del reino de Dios, tenemos que pensar, hermanos, si en una persona podemos ver cualidades o características específicas para poder definir su carácter, entonces el reino de Dios tiene un carácter. Y vamos a ver, quizá no todas, vamos a ver unas 3 quizá, características que vamos a poder ver nosotros, identificar el carácter del reino de Dios, hermano. Entonces vamos a ver cuáles son esas características del carácter del reino de Dios. La primera característica del reino de Dios, hermanos, es su justicia. Su justicia. Una persona justa, hermanos, es alguien que camina en rectitud y obediencia delante de Dios. Eso no quiere decir que es perfecto, o sea, alguien que es justo no es sinónimo de perfección, ¿verdad? Porque entonces ya estaríamos diciendo que ese viene de otro planeta quizá, ¿verdad? Porque no, aquí en este planeta no caben los perfectos, ¿verdad? Pero sí hay justicia en esa persona. O sea, una persona que es justa no va a decir, miren, un ejemplo, si tú vas a la tienda o al supermercado o a hacer tu marqueta, ¿va? Y agarraste muchas cosas. Tú llegas al cajero o a la cajera y le presentas todo lo que compraste y lo estás pagando, ¿verdad? Y tú haces memoria o tú piensas que ya pagaste todo, pero cuando llegas al carro te das cuenta que hay 2 o 3 cosas que no pagaste. Pero tú ya estás fuera de la tienda. Ya libraste la seguridad, ya libraste el carro, o sea, inconscientemente, porque no lo hiciste quizá con alevosía de ventaja. Pero llegando a tu carro, estás bajando las cosas, te das cuenta de que hay 3 cosas, 2 cosas, una cosa que no lo pagaste. ¿Qué hace el justo? Vámonos, ya me libré. ¿Qué hace el justo? El justo se regresa. El justo dice, yo no he pagado por esto, ¿verdad? Y no porque, hermano, tú digas, no, pues, ay, me da vergüenza, van a decir que me lo robé. No, porque tú sabes que hay un Dios que te está viendo. Y si tú eres justo y tú estás viviendo dentro de... Por eso la definición de carácter, hermano, porque son cualidades que le van a definir a la persona. El reino de Dios tiene justicia, ¿verdad? Es una de sus características. Entonces, si nosotros, por eso les decía, nosotros no podemos decir que vivimos en el reino de Dios y no tenemos estas características o cualidades. Entonces vamos a la tienda y nos trajimos algo que no lo hemos pagado, nos regresamos de nuevo y le decimos al cajero, ¿sabe qué? Mire, esto se me fue, no sé cómo pasó, pero acá lo traigo, yo quiero pagarlo. Que la persona te dijera, no, llévatelo, ya saliste. No, yo quiero pagarlo, porque no es mío. Si viniera el dueño y te dijera, llévatelo, entonces sí, porque eso es otra cosa, pero él es un empleado, él no te puede regalar algo que no es de él. Entonces, eso es digamos, un ejemplo, ¿verdad? Porque el que vive en justicia quiere ser justo. De igual manera, hermano, si estás siendo explotado, no vas a permitirlo de una forma, porque tú estás viviendo en justicia. No vas a ser grosero o grosera o altanera, pero sí quieres que la justicia se vea reflejada porque tú estás viviendo en el reino de Dios. Vayan conmigo si pueden en Romanos capítulo 3. Porque una persona que es justa, hermanos, va a vivir de acuerdo a las cualidades de Dios, de acuerdo al carácter también de Dios, hermanos, y su corazón tiene que estar guardado en el Señor también. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que nosotros somos justificados si nosotros no somos justos? ¿Me entienden?
Nosotros estamos viviendo dentro del reino de Dios, ¿verdad? Pero para poder entrar al reino de Dios tuvimos que haber sido justificados. Porque el reino de Dios, una de sus características es la justicia. O sea, no vas a entrar al reino de Dios siendo un ladrón. No vas a entrar al reino de Dios siendo quizá un estafador. Primero tienes que ser justificado por el que justifica para que entres al reino de Dios y entonces cumplas tú con una de esas características. Hermano, honestamente, ¿cuántos han robado algo? Levanten la mano los que han robado algo. Los ángeles se pueden ir, no es para ustedes el servicio, ¿verdad? Pueden salir de aquí. Los que han robado algo, hermano, en su vida, levanten la mano. How many stole something? Por si no entienden. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque somos honestos. No me vengan con que, yo no, hermano. Le estaban haciendo una entrevista a un hombre en YouTube, un hermano evangelista, perdón. Y le preguntó que si él había robado. Y dijo que no, nunca ha robado en su vida. Es increíble, o sea, eso no es. Entonces estaríamos hablando de que esa persona no es de aquí, de este planeta. Alguien desde pequeñito, hermano, se ha robado algo. Ha caminado en el transcurso de su vida y se ha robado algo. No estamos diciendo que eres un delincuente, aunque la palabra ladrón sí te correspondería o nos correspondería, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros somos justificados por el que justifica, hermanos, nuestras vidas ya no tienen que entrar en ese, porque ahora ya somos conscientes de lo que estamos haciendo. Somos justificados por Dios, entonces ya no podemos entrar en las injusticias. Si hay algo que tú miras en la calle, hermano, y que no tiene dueño, y tú volteas para todos lados y tú dices, pues, ¿qué hago? Allí sí pudiéramos decirlo, porque no miras al dueño, es tuyo quizá. Ahí sí pudieras aplicar, Dios proveyó quizá de alguna manera, ¿verdad? Pero si tú estás en una tienda y lo miras en el piso, hermano, no es tuyo. ¿Por qué, hermanos? Porque una característica del reino de Dios es la justicia. Y si nosotros vamos a vivir en el reino de Dios, tenemos que ser justos también. Entonces, si no somos justos, no estamos en el reino de Dios. Y si no vivimos en el reino de Dios, estamos en condenación, somos reos de muerte. Y estamos en peligro. Entonces necesitamos al Señor. Debemos de estar alineados, debemos de estar, hermanos, ¿cómo les puedo decir? En contacto, en comunión, en la dirección de Dios, para que nosotros podamos entrar en esta justicia, hermanos. Si nosotros vamos a ver, o les voy a dar otro ejemplo, hermanos. ¿Cuántos conocen o han sabido de gente endemoniada? Endemoniada, no que están 2 que 3 escupitidas, endemoniado, hermano. Un endemoniado, hermano, es aquel que va a hacer barbaridades, o sea, algo que no te lo imaginas. Les voy a contar un ejemplo que vivimos, ¿verdad? Y aquí está mi hermano Javi, que fue testigo ocular presente. Chris también. Javiercito Monique, creo que todos los niños, ¿verdad? Nosotros estábamos saliendo aquí del parking. Los iba yo a dar un ride a Burbank. Y nos estábamos despidiendo. Mi hija Belén estaba en el gate de dentro de la casa, con el gate cerrado. Cuando de la nada, ni nos dimos cuenta. Bueno, yo ni me di cuenta. Yo estaba en el lado del volante, mi hermano al lado mío del pasajero. Se nos metió una mujer desnuda al frente del carro. Y haciendo unos ruidos y gritando como no tienen ni idea, hermano. Cosa fea del diablo, de verdad. Y queriéndose pasar para atrás donde estaban, no había un hueco donde meterse una persona allí. Hermano, fue una experiencia horrible. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Aunque nosotros la sacamos por la fuerza, porque allí no nos quedó otra, ¿verdad? Y la persona estaba mal totalmente. Después mi hermano se salió del carro, la aventó por allá y se fue a otra casa y quería subirse como araña entre la pared. Pero si nosotros estuviéramos en una reunión donde se diera una manifestación diabólica y nosotros quisiéramos expulsar el demonio de esa persona, ¿ustedes creen, que siendo injustos pudiéramos hacer algo? Que te digan, no, el hermano X, él es cristiano, él es evangélico, él dice que cree en el poder de Dios.
Llámenlo, tráiganlo para que libere a esta mujer o a este hombre. Y él en su interior sabe que él es un injusto. Sabe que se está transando al patrón. Sabe que está agarrando cosas que no son de él, pero la gente no lo mira. Pero la gente piensa que él es el justo. ¿Cómo creen que sería la reacción, hermanos, de ese endemoniado cuando esa persona llegara quizá a querer orar o a querer sacar el demonio de ese hombre? ¿Qué creen que pasaría? Exactamente, le voltearía la bandera, la cara, lo avergonzaría, hermano. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones. Pero el justo sí, ¿por qué, hermano? Porque tiene el respaldo de Dios. Aquel que sabe que está en integridad delante del Señor, hermano, y sabe que no hay, como decimos nosotros, hermano, cola que le pisen, va a poder orar o va a poder hacer expulsión de esa persona, o por lo menos se va a poder parar firme delante de él, porque sabe que está bien. Pero el injusto no. Entonces, una característica, hermanos, ¿verdad?, del reino de Dios es la justicia. Nosotros vivimos en el reino de Dios, caminamos en el reino de Dios, porque una característica de nosotros también tiene que ser la justicia. No podemos vivir en inrectitud o fuera del orden de Dios y querer aparentar o hacer lo que supuestamente se puede hacer en el reino de Dios. Amén. Vamos a ver Mateo 6:33. Porque no podemos, hermanos, nosotros creer en una área o crecer, perdón. No podemos crecer en una área donde no está uno a cuentas con Dios. No está uno ejerciendo, hermano, la fe desde la posición de justicia. O sea, todo lo que recibimos de Dios, todos los derechos de Dios, hermano, son otorgados de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios, hermanos, si buscamos al Señor, si buscamos en su palabra, si buscamos congregándonos, si buscamos, hermano, todo lo que tenga que ver relacionado con el Señor, hermano, ya sea en ayuno, en oración, en lectura, en comunión, todo lo que tenga que ver con el Señor, hermanos, estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque estamos caminando en justicia, una característica del reino de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver la segunda característica del reino de Dios, y la segunda es la paz. Paz significa guerra. Paz significa, hermanos, quizá aflicción. Paz significa tranquilidad. Significa, hermanos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la paz significa, hermano, cuando tú estás pleno, tranquilo, ¿verdad? Sano quizá de tu corazón, de tu mente. Estás en paz, en pocas palabras, hermano. La palabra shalom es un significado también de la palabra paz, hermanos. Pero no se puede disfrutar de la paz, no podemos recibir nosotros paz de Dios siendo injustos. Hay una consecuencia en esto. O sea, somos justos, estamos en el reino de Dios, vivimos en paz. No eres justo, no puedes estar en el reino de Dios, no puedes tener paz. Vayan conmigo a Malaquías 2:5. Porque no se puede vivir, hermano, en paz, alejado de la justicia. Dice Malaquías 2:5, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. O sea, quiere decir, hermano, Dios hablándole a Malaquías, él le otorgó la paz, porque él vivía humillado delante de Dios, tuvo temor de él. Él estaba siempre, hermanos, consciente de lo que hacía. Hermano, una persona que es justa, que vive en paz, en su mente todo el tiempo está el Señor.
Nosotros no podemos, hermano, vivir desconectados. No estoy diciendo, hermano, que todo el tiempo uno está de rodillas o todo el tiempo uno está leyendo, porque trabajamos, tenemos una jornada de trabajo de 8, de 10 horas o de más horas, no sé, hermano. Pero cuando uno está conectado con el Señor, estoy hablando de que en su mente uno está hablando con el Señor. Estás trabajando. Estás haciendo tu labor. Estás pensando en el Señor. Entonces tú quieres hacer tu trabajo bien. ¿Cuántos han recibido, hermanos, halagos o... Sí, halagos, hermano, por hacer un buen trabajo? ¿Por qué, hermano? Porque, y hablo como creyente, hermano, cuando uno recibe un halago por hacer un buen trabajo, es porque uno está pensando, como dice la Escritura. Bueno, quiero pensar lo que así piensan también, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo como para el Señor. O sea, nosotros estamos haciendo las cosas, las hacemos bien. ¿Por qué? Porque no solamente esa persona es un proveedor, entre comillas, ¿verdad? Porque Dios nos provee por medio de ese patrón, o de ese jefe, o de esa jefa, o de la empresa, o de la compañía, no sé. Hermano, Dios provee para nosotros por medio de ellos. Si nosotros quedamos bien con ellos, porque nosotros lo estamos haciendo como para el Señor, ¿verdad? Entonces estamos en paz con el Señor. Dice Malaquías: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Porque estamos delante de la presencia del Señor todo el tiempo. Por eso es que vivimos en paz. Hay justicia, vivimos en paz. El área en la que no, hermanos, estemos en rectitud con Dios es el área en la cual nunca vamos a tener paz. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe. Justificados, tenemos paz con el Señor. Entonces, una segunda característica del reino de Dios, hermanos, es la paz. Recuérdense que si no hay justicia, no puede haber paz. Vamos a ver la tercera y última característica, hermanos, del reino de Dios, y aquí sí es el gozo. El reino de Dios es un reino de gozo, hermanos. Si estamos en el reino de Dios, debemos de estar gozosos. Si estamos en el reino de Dios, debemos de estar gozosos. No puedes tú decir, hermano, aunque yo considero, hermanos, que aunque estamos en el mundo, dice la Escritura, no somos del mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir afligidos toda la vida por algo. O sea, sí hay preocupación, sí hay, hermanos, quizá aflicción por algo que está quizá ocurriendo a nuestro alrededor, o por algo que nos está pasando directamente, hermanos. Pero no podemos vivir afligidos toda la vida por eso. Que día y noche, tarde, mañana, hermanos, estemos pensando en eso y nuestra vida se vaya porque estamos afligidos. Pero nos preguntan cómo estamos y decimos gozoso, en victoria. Pero cuando se van, vuelves a tu depresión, vuelves a tu aflicción. Entonces, ¿estás en gozo o estás en depresión? ¿En qué estás? Ahora, si tú le presentas a alguien que te está viendo y le dices, yo estoy gozoso, y cuando se va vuelves a tu depresión, entonces no estás en ningún reino. ¿Verdad? Entonces, no podemos nosotros estar, hermanos, queriendo fingir que estamos alegres. Bueno, sí lo podemos fingir, pero no es una característica del reino de Dios. O sea, hay una diferencia bien clara, hermano, entre felicidad y gozo, ¿verdad? Felicidad es algo temporal que se basa en las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando, por decir un ejemplo, te regalan algo que tú quieres, ¿cómo te pones? Thank you. You said thanks, but you be happy, pero no es gozo. O sea, tú estás alegre, tú estás contento, pero no es el gozo. ¿Por qué? Porque ya tienes algo que tú anhelabas, ya lo tienes, y el ratito se te va a pasar. Lógicamente que cuando lo vuelvas a ver, pues tú dices, ya es mío, ¿verdad? Y aquí ya no voy a trabajar más en conseguirlo porque es mío. Pero no es gozo, es felicidad, ¿verdad? O sea,
Tiene sus beneficios, sus bendiciones, la felicidad, pero no es el gozo. El gozo es algo que viene de parte de Dios, hermano. O sea, cuando nosotros hablamos del gozo de Dios, estamos diciendo porque vivimos alegres todo el tiempo delante del Señor. Pensando en los beneficios, pensando, hermano, lo que Dios nos da. Pensando, hermano, de que... Perdón. Ay, perdón, gracias. Pensando que Dios tiene todo bajo control. Gracias. Les decía, hermano, podemos tener una aflicción, pero no nos va a quitar el gozo. Aquel hermano que está deprimido y que pierde su felicidad y pierde el gozo también, hermano, a saber en qué está entonces. Porque si tú estás en el reino de Dios, se los vuelvo a repetir, hermano, vienen las aflicciones, nos sentimos tristes, nos sentimos quizá afligidos, pero no podemos perder el gozo. No podemos dejar, hermano, decir, no, ya, ahora yo me sentía salvo hace 10 minutos, pero con esta noticia ahora me siento que estoy condenado, soy reo de muerte, me voy al infierno. No, es un problema, sí, hay una situación que arreglar allí, sí, hermano, pero no quiere decir, hermano, que estamos condenados. Romanos 14. Verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tienes de comer, hermano, estás gozoso porque eres un hombre o una mujer que vives en el reino de Dios. Si tienes para comprar, estás gozoso porque, hermano, vives en el reino. Pero si no tienes, también. No es comida ni bebida, hermano. Es justicia y es paz y gozo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermano. Si te falta todo esto, entonces no estás en el reino. Y recuerden lo que les decía la semana pasada en cuanto al reino de Dios. No, es un reino que estamos viviendo, no es un reino físico, literal todavía, ¿verdad? Que va a pasar todavía la tribulación y la gran tribulación para que se dé el milenio y entonces podamos ya vivir ahora sí literalmente el reino físico de Dios, ¿verdad? Pero podemos nosotros ir experimentando los beneficios del reino de Dios. En este caso, hermanos, las características que definen el reino de Dios nos identifican a nosotros también como miembros del reino de Dios, ¿verdad? El problema puede ser muy grande, pero es más grande que tu Dios. La tormenta puede ser muy alta, hermano, y muy poderosa quizá, pero será más fuerte que nuestro Dios. Por eso, hermanos, que cuando decía ese hombre que se va a acabar todo esto, la pandemia va a acabar y el Señor volverá a hacer milagros. ¡Qué ignorancia de la potencia del poder de Dios! El Señor no ha perdido su poder, el Señor no ha perdido su fuerza, el Señor no ha perdido su autoridad. No hay ninguna pandemia, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna, hermano, cosa terrenal que pueda acabar con el poder de Dios. Si el Señor, hermano, fíjense, ¿qué sería más difícil? Hagan ustedes la balanza, hermano. Y ya con esto vamos terminando. ¿Qué sería más difícil para el Señor, hermano? ¿Librar una pandemia o salir de la muerte? ¿Cuál es más difícil? ¿Qué sería más difícil, verdad? Si se le pusiera difícil al Señor. Porque Él es Dios. O sea, si Dios, hermano, fíjense, cuando Él estaba en el Getsemaní, él oraba al Padre y le decía, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, hablando en su humanidad, ¿verdad? Él sabía el recorrido que iba a pasar, sabía lo que le acontecía por delante, ¿verdad? Pero cuando estaba crucificado, hermano, cuando Él dijo, consumado es, o sea, el plan que tú tienes preparado para la humanidad, aquí está terminado, aquí ya está la solución, ya está lo que tú quieres, sobre mí. Estoy especulando, ¿verdad? El Señor muere, lo baja de la cruz, hermano, y resucita, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, si el Señor salió de la muerte, hermanos, ¿ustedes creen que un COVID-19 pueda limitar el poder de Dios?
No, no puede hacerlo, hermano. Entonces, si nosotros vivimos, hermano, en el reino de Dios, vemos las características, justicia, paz y gozo, hermano, es porque Dios nos ha dado todo eso para que vivamos y disfrutemos. Hermano Cristóbal decía algo verdadero, hermano, que tenemos que aprender a alabar o tenemos que seguir alabando al Señor aquí en la tierra, hermano, porque cuando estemos allá en la presencia del Señor, allá lo vamos a hacer. Imagínense eternamente, ¿cuántos años será eterno? Alabaré, 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 alabaré. Y cuando allá se pase a mi nombre yo feliz responderé. Allá vamos a estar alabando al Señor, hermano. Entonces, justicia, paz y gozo en el Señor. Son características que definen el reino de Dios. Una persona la podemos identificar por las cualidades de su carácter. El reino de Dios lo podemos identificar por las cualidades del carácter. Un creyente, hermano, genuino, lo podemos identificar por las cualidades del carácter de Dios en su vida. ¿No dice la Escritura, hermano, por sus frutos lo conoceremos? Entonces todo esto nos lo deja Dios, hermano, no para que nosotros pensemos que vamos a la iglesia a ver qué show nuevo va a aparecer. No, venimos nosotros, hermano, para conocer la palabra del Señor. Venimos, hermano, nosotros a buscar del Señor, hermano, para ver qué Dios quiere decirnos a través de su palabra. No a través de lo que nosotros pensamos o querramos, sino a través de su palabra, hermanos. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta hora por darnos este tiempo, Señor, esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Las características, Señor, de tu reino. Para nosotros como creyentes son características que deben de seguirnos, Señor. Que deben de estar vigentes, actuales en cada uno de nosotros. Justicia, paz, gozo, Señor. Pero quizá más de alguno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor, de los que están aquí presentes, piensan o dicen, quizá yo no siento esa paz, yo no puedo vivir en ese gozo que el pastor dijo, mucho menos soy justo o soy justa, ¿qué hago yo? Leímos que somos justificados a través de Jesucristo. No podemos entrar al reino de Dios o ser parte del reino de Dios espiritual en este momento si Jesucristo no está contigo. Si Él no es tu Señor, si Él no es tu Dios. ¿Quieres venir al reino de Dios? ¿Quieres ser parte de Él? ¿Quieres empezar a vivir esas características, también en tu vida? Ven a Él. Entrégale tu vida. Si quieres hacerlo, haz conmigo esta oración. Hago la invitación también para nuestros hermanos que están aquí en el local. Tú que nos miras a través de las redes sociales, si puedes, ponte de rodillas donde te encuentres, no importa el lugar. No necesitamos un altar. El altar está hecho en el momento que tú estás postrado delante de tu Dios. En el momento que tú estás reconociendo tu maldad y tu pecado, allí se está levantando un altar. Dile al Señor, Señor Jesús, yo no soy parte de tu reino, Señor. He vivido alejado o he vivido alejada de tu reino. Pero hoy entiendo, Señor, que hay características que definen tu reino. Y esas características no están en mí, Señor. Por eso te pido perdón, quiero ser justo, quiero ser justa, quiero ser justificado por ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi falsedad y mis mentiras, Señor. Te pido perdón por todos los pecados que recuerdo y los que no me recuerdo, Señor. Porque quiero ser parte de tu reino, Dios. Te recibo como mi único Salvador, como mi único Dios. Fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias por tu amor, Señor, manifestado hacia mí. Ayúdame a vivir una vida justa, en paz, con gozo delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor.